Pánico en Wall Street. ¿Está muriendo el capitalismo? Bueno, ya sabéis que el pánico en Wall Street lo utilizamos como referencia de esa situación de verdadero pánico en el que están en este momento las grandes corporaciones occidentales, esas élites corporativas, intereses corporativos, como queráis llamarlos. Bueno, ¿en qué medida esto está relacionado con una crisis, con el fin del capitalismo? Este es un tema que se plantea a nivel teórico y también, bueno, también en la calle se comenta con cierta frecuencia en muchos ambientes, también a nivel, por supuesto, teórico, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice Murdy, ¿no? Siempre he pensado que el sistema capitalista morirá de su propio éxito. Bueno, hace más de 20 años un banco ya no es lo mismo, las tiendas de mi barrio van cerrando, los mercadillos entre el centro comercial y el banco controlan el 90% de tu dinero. Bueno, son dueños de tu casa, de tu coche y de tu sueño. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver. Murdy está haciendo referencia a uno de los conceptos o de los procesos que sí están muy bien constatados en la evolución del capitalismo, que es el de la creciente concentración, ¿no? Un proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de 200 años, ¿no? Esto no solo palabras, no solo teoría, está perfectamente acreditado en números, ¿no? Por eso las empresas en conjunto tienden a ser cada vez más grandes en los distintos sectores, como consecuencia de concentraciones, absorciones. Como consecuencia de esto, hay cada vez menos empresarios, hay cada vez menos autónomos y hay cada vez más asalariados, porque hay menos empresas y lo que antes eran muchos autónomos, pues ahora, digamos, las siguientes generaciones, si queréis, pues son asalariados de empresas más grandes, cada vez más grandes, ¿no? Esos procesos de integración llevan sistemáticamente a ir reduciendo el número de autónomos, el número de empresarios, y aumentando el número de asalariados, hasta cifras que en este momento en Europa, si no me equivoco, son del 87% de asalariados. Creo que es un 7% aproximado de autónomos y el resto son empresarios. Pero es que en las regiones más avanzadas de Europa, en las regiones industriales más avanzadas, ya ese 87 es un 93, un 94%, ¿no? Con un 4% de autónomos y un 2% de empresarios, ¿no? Es una tendencia natural de la concentración, de las economías de escala, ¿no? Que genera la concentración, ¿no? Bueno, no falta quien dice que este es uno de los problemas del mal funcionamiento de la economía occidental durante los últimos 40 años, la excesiva concentración. La excesiva concentración que ha llevado a pérdidas de competencia. Ya sabéis que el sistema de la economía de mercado, el sistema capitalista, no funciona porque las empresas sean privadas, sino que esas empresas privadas solo funcionan bien en un régimen de competencia, ¿no? Que es lo que les impide abusar constantemente, pues, de proveedores, de clientes, de trabajadores, ¿no? Porque tienen otras que si no les sustituirían en su lugar, ¿no? Entonces, cuando esa competencia se relaja, cuando hay menos competidores en cada sector, pues también se relaja el incentivo para hacer las cosas mejor, el esfuerzo inversor, etcétera, ¿no? Bueno, algunos dicen que este ha sido un factor fundamental, pero hay otros, como ya lo comentamos el otro día, la intensidad de capital, ¿eh? Como consecuencia de los procesos de inversión a lo largo de generaciones y muy claramente acelerado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estos procesos de inversión acelerada llevan a que en muchos sectores las inversiones sean tan altas que cada vez es más difícil rentabilizar las inversiones, porque la relación entre beneficio e inversión necesaria pues es cada vez más baja. Bien, vamos a ver, en conjunto, pues sea una u otra la razón, el caso es que
porque hay otras, ¿no? Pero bueno, el caso es que la economía occidental está renqueando desde los años 70. Renqueando, y está en los últimos 20 años, Europa, por ejemplo, ya lo hemos comentado más de una vez, está estancada. Son 20 años con un crecimiento de la productividad inferior al 1% anual, y como referencia, siempre comentamos, es un nivel de crecimiento muy inferior al que tenía la Unión Soviética en los últimos años, que siempre nos han dicho que colapsó, ¿no?, por su economía. Bueno, pues primero no llegó a colapsar porque no llegó a crecimiento cero negativo, y ya digo que el crecimiento estaba todavía al final en una situación mucho mejor que la de Europa en los últimos 20 años. Bueno, la cuestión es, ¿significa esto que está muriendo el capitalismo? No necesariamente, porque una cosa es que haya una crisis del capitalismo en su modelo actual, que es lo que hemos llamado el modelo neoliberal, que es el que se implanta a partir de los años 80-90, y otra cosa es que la crisis de un modelo del capitalismo sea la crisis del capitalismo. No es lo mismo, ¿no? Porque a lo largo de la historia del capitalismo ha habido distintos modelos que, cuando uno ha fallado, se ha cuestionado, ha sido sustituido por un modelo distinto dentro del propio capitalismo, ¿no? ¿Es esto lo que va a suceder ahora? Bueno, si atendemos a las opciones que están ahora encima de la mesa como posibles alternativas al modelo neoliberal, bueno, ahí ya lo hemos dicho en algún vídeo, creo, hay algunas de estas modelos alternativos de futuro que pueden ser o no capitalistas, dependiendo hasta dónde lleguen. Es decir, el que el capitalismo se mantenga o desaparezca puede ser fácilmente una cuestión de grado, ¿no? Porque muchas veces interpretamos esto, quizás por las características, por ejemplo, de los países socialistas europeos, de la Unión Soviética, ¿no?, que era un modelo alternativo, digamos, muy radical, ¿no?, en su apuesta por la empresa pública, etcétera, ¿no? Bueno, a veces pensamos que el fin del capitalismo solo se produce cuando es totalmente sustituido por un modelo radicalmente distinto, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Si pensamos en un modelo que vaya evolucionando, introduciendo elementos no capitalistas de forma progresiva, pues puede pasar mucho tiempo hasta que ese modelo en parte no capitalista deja de ser capitalista. Pero no deja de serlo el 100%, sino deja de ser capitalista porque la parte no capitalista deja de ser la más importante. Entonces ya el modelo, aunque tuviera todavía elementos del capitalismo, que pueden ser muy importantes, pero no los dominantes, ¿no? Esto puede suceder, de acuerdo con los modelos alternativos, en dos direcciones. Tenemos una estrategia corporativa en los últimos años, que, bueno, ahora parece que está más o menos debilitada, lo que se ha llamado el capitalismo inclusivo, aquella apuesta del gran reseteo o el gran reinicio, que era una apuesta que introducía en los instrumentos de enriquecimiento de las grandes corporaciones elementos claramente no capitalistas. Bueno, entonces aquí podríamos decir, dependiendo ese modelo que, bueno, de alguna forma en algunos aspectos se ha empezado a introducir, dependiendo hasta dónde llegue esa apuesta corporativa, pues ese modelo puede ser o no ser capitalista, dependiendo cuál de las dos modos de enriquecimiento de las corporaciones sea el dominante. Tenemos luego el modelo alternativo de los países emergentes, el modelo emergente, digamos. Un modelo emergente en el que tiene un carácter mixto, público-privado, y bueno, ¿ese es un modelo capitalista o no? Bueno, depende también de lo que consideremos como capitalismo, ¿no? Es un modelo en el que, digamos, las empresas públicas tienen un papel muy importante, y si nuestro modelo evoluciona en esa dirección, que puede ser perfectamente, ¿no?, va a ser dejar de ser capitalista o no va a dejar de ser capitalista. Pues, como hemos dicho antes, estaríamos en la misma situación dependiendo
ese sector público, que es muy importante en los países emergentes, puede ser muy importante, pero no ser el central o no ser mayoritario, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, no, lo importante es para definir el capitalismo o el socialismo, por ejemplo, es el poder, donde está ubicado. Pero bueno, desde un ámbito económico podríamos decir cuál es el modelo mayoritario, dicen algunos, y otros cuál es el modelo dominante, ¿no? El modelo mayoritario nos llevaría a medir con uno u otro criterio el conjunto de la economía, es decir, si la parte mayoritaria es capitalista frente a la pública, pues el modelo sería capitalista. Y si no, no lo sería, ¿no? Siguiendo ese criterio, por ejemplo, pues en este momento, pues China, Rusia, India serían modelos capitalistas dentro de los países emergentes y serían modelos socialistas, pues Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, ¿no? Pero otros dicen, no, no, lo importante no es el qué sector es mayoritario, sino qué sector es el dominante o el líder, ¿no? Y entonces, muy probablemente podremos decir que también desde el punto de vista del análisis económico, pues por ejemplo China es un modelo no capitalista, en el sentido de que es la mayoría de la economía es no capitalista, pero el sector líder es sector público, ¿no? Bien, esto es una interpretación un poco compleja, si queréis, de si está muriendo o no el capitalismo, pero bueno, es que las interpretaciones son también complejas y los escenarios de futuro pues son también variados, ¿no? Bien, dejarnos preguntas y comentarios. No os olvidéis darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y un saludo.